¿Alguna vez te has sentido invisible, a pesar de todo lo que has logrado, de todo lo que eres? ¿Alguna vez mientras caminabas por la calle, una joven mujer te miró y sonrió, pero tú no pudiste evitar preguntarte, ¿fue realmente para mí? ¿Qué significa eso? Si alguna vez has experimentado esa duda, esa sensación de que el tiempo ha pasado y quizás ya no eres tan relevante como antes, este video es para ti. Hoy vas a descubrir por qué las mujeres más jóvenes, a menudo sin que tú lo sepas, se sienten atraídas por ti de una manera que jamás imaginaste. Pero no se trata solo de tu apariencia o de lo que ves en el espejo, se trata de algo mucho más profundo. Se trata de algo que tu energía, tu presencia, tu historia de vida emite y que a veces no eres capaz de reconocer. La clave está en entender lo que verdaderamente está sucediendo cuando una mujer te sonríe, cuando te mira de esa manera que parece efímera pero cargada de significado. En los próximos minutos voy a mostrarte algo que cambiará la forma en que te ves a ti mismo, algo que muchos hombres no se atreven a reconocer. Si alguna vez te has sentido invisible, si crees que el tiempo te ha dejado atrás, este video te hará ver las cosas desde una nueva perspectiva. Vamos a hablar de cómo la edad no disminuye tu atractivo, sino que lo transforma. Cómo, cuando llegamos a una edad madura, hemos acumulado algo que es mucho más valioso que la juventud, la experiencia, la sabiduría, la calma interior. Y aunque puede que no lo notes, esa energía es lo que realmente atrae a las mujeres jóvenes, mucho más de lo que crees. Te invito a quedarte hasta el minuto 10, porque en ese momento voy a revelarte el secreto que cambiará la forma en que interactúas con el mundo. Y no solo eso, también verás cómo esta transformación interna no solo mejora la forma en que te ven las mujeres, sino cómo te percibes a ti mismo. Si en este momento sientes que algo te está faltando, que no entiendes bien por qué las mujeres parecen no interesarse, no te preocupes. Vas a comprenderlo todo en los próximos minutos. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñame en este viaje. Te prometo que al final de este video verás tu vida de una manera completamente diferente. Si alguna vez te has preguntado por qué las mujeres más jóvenes te sonríen, qué significa realmente ese gesto, qué hay detrás de esa mirada que parece escapar a tu comprensión, este es el video que cambiará tu visión para siempre. Dale clic al botón de suscripción ahora mismo y acompáñame, porque lo que descubrirás aquí es algo que cambiará todo lo que pensabas sobre ti mismo. Algo que tal vez nunca has nombrado, pero que has sentido muchas veces. Esa sensación que aparece sin previo aviso. Como si, con el paso del tiempo, de alguna manera te fueras desvaneciendo. Te ves al espejo, observas el rostro que fue alguna vez joven, la mirada que antes atraía, la energía que parecía fluir sin esfuerzo. Y ahora, al mirarte, te preguntas si esa versión de ti sigue existiendo o si el tiempo, con su pesada carga, ha ido apagando poco a poco la llama que te hacía sentir vivo, completo y deseado. Pero no lo dices, no lo compartes porque quizás piensas que no tiene sentido y, aún así, cada vez más veces te sorprendes buscando una señal, buscando algo que te diga que, a pesar de los años, aún sigues siendo el hombre que fuiste, el hombre que alguna vez tuvo el mundo a sus pies. ¿Te ha pasado alguna vez? Estás caminando por la calle o quizás en una cafetería y de repente una joven mujer te mira. No es una mirada cualquiera, es una mirada profunda, como si hubiera algo más allá de la simple cortesía. Sonríe. Y en ese instante sientes que te paralizas. ¿Fue para ti? ¿De verdad te estaba mirando a ti? Es tan fácil dudar, tan fácil pensar que es un error, que tal vez sonrió a alguien detrás de ti, a alguien que aún tiene la energía de la juventud, de la frescura. Es tan fácil racionalizarlo, decirte a ti mismo que no significa nada, que todo es una coincidencia. Y sigues tu camino, porque el mundo te ha dicho de manera constante que a medida que envejeces empiezas a ser invisible, que los años arrastran contigo lo que alguna vez fue tu mejor carta, tu juventud. Y lo peor de todo es que en algún punto empiezas a creerlo. Te dices a ti mismo que no eres tan interesante como antes, que lo mejor de ti ya pasó. ¿Y quién podría culparte? El mundo moderno, la sociedad en la que vivimos, ha establecido un estándar de belleza y atractivo que se centra casi exclusivamente en la juventud. Las redes sociales, la publicidad, las películas, todo nos bombardea constantemente con la idea de que solo los jóvenes, solo los que están en la cima de su belleza física, merecen ser vistos, admirados, deseados.
La juventud es el símbolo de la energía, la frescura, la vitalidad, y todo lo que está más allá de esa línea se percibe como menos relevante, menos interesante, menos digno de atención. Y tú, en tu interior, sabes que este sistema te ha dejado marcado. Sabes que, como hombre mayor, hay un espacio donde tu valía parece reducirse. Puede que no lo digas, pero lo sientes en cada mirada, en cada gesto de indiferencia. Hay algo en tu interior que te dice que ya no eres el hombre que una vez fue el centro de atención. Pero, ¿y si te dijera que todo esto es una mentira? ¿Y si te dijera que en lugar de perder valor con el paso de los años, en realidad tienes algo mucho más poderoso para ofrecer? Porque lo que no te han contado, lo que rara vez se menciona, es que la verdadera atracción no reside únicamente en la juventud, en lo físico, en lo superficial. Lo que realmente atrae, lo que realmente cautiva, va más allá de la apariencia. La clave está en la energía que irradias, en la presencia que tienes cuando entras a una habitación, en la confianza que proyectas. Y esa confianza, esa calma, esa sabiduría que solo el tiempo puede dar, es algo que los hombres más jóvenes simplemente no tienen. Porque no importa cuánta energía tenga un joven, cuán guapo sea o cuán brillante se vea, algo que no puede replicarse es la madurez, la experiencia vivida, las cicatrices que has ganado con los años. Piensa en esto por un momento. Lo que realmente las mujeres perciben no es solo tu físico. Aún en ese momento fugaz, en esa sonrisa que parece sin sentido, ellas captan algo más. Perciben tu presencia, perciben el hecho de que has vivido, de que has superado obstáculos, de que te has caído y te has levantado. Y eso, aunque no lo creas, es magnético. Es una energía que no pueden ignorar. Porque cuando una mujer joven te sonríe, no solo está viendo tu rostro, sino que está reconociendo algo mucho más profundo. Está reconociendo tu historia, tu esencia, tu presencia, que no se desvanece con el paso de los años, sino que se transforma, se intensifica, se vuelve más rica, más sólida, más confiable. Quizás te estés preguntando, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué me siento tan desconectado de esa realidad? La respuesta está en cómo te ves a ti mismo. El problema no está en que el mundo ya no te vea, el problema está en que tú has dejado de verte, has dejado de reconocer tu valor, has dejado de darte cuenta de lo que realmente eres, de lo que tienes para ofrecer. Lo que necesitas hacer es empezar a mirarte con nuevos ojos, empezar a reconocer el valor que has acumulado a lo largo de los años. Ese valor que no se mide en la cantidad de arrugas que tienes o en el color de tu cabello, sino en la sabiduría que has ganado, en la calma que ahora emanas, en la manera en que puedes caminar por la vida con una seguridad que solo los hombres mayores tienen. Ahora bien, sé que en este momento tal vez te cueste aceptar esta verdad. Es difícil cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos después de tanto tiempo. Es difícil sacudirnos la idea de que, a medida que envejecemos, nuestra relevancia desaparece. Pero déjame decirte algo, lo que está sucediendo en tu vida, lo que está sucediendo cuando una mujer te sonríe, no es un accidente, no es solo un acto de cortesía o un error de percepción. Es el reconocimiento de algo mucho más profundo, algo que está en ti, que irradias sin saberlo y que, cuando lo aceptes, cambiará por completo la manera en que ves el mundo y a ti mismo. La juventud pasa, es cierto, pero lo que tienes ahora es algo mucho más poderoso, algo que solo se consigue con el tiempo. Te has pasado tanto tiempo buscando respuestas en el lugar equivocado que no has notado lo que realmente está sucediendo a tu alrededor. Lo que tú consideras una mala racha en tu vida, en realidad está siendo interpretado por otros de una forma completamente diferente. Las mujeres jóvenes, por ejemplo, no ven solo tu edad, no ven solo tu físico o el paso del tiempo. Ellas perciben algo más, algo intangible pero potente, algo que no se puede ver en un espejo, pero que se siente en la forma en que te mueves, en la calma con la que enfrentas los retos de la vida, en la forma en que has aprendido a navegar la incertidumbre con el paso de los años. Ese es el tipo de energía que atrae. Esa es la verdadera magia que las mujeres jóvenes perciben sin necesidad de explicaciones. Piensa en un momento reciente, tal vez un encuentro con una mujer, una sonrisa, una mirada fugaz. ¿Te diste cuenta de la diferencia entre esa interacción y las interacciones que tuviste cuando eras más joven? Quizás no fue algo explícito, tal vez no hubo palabras, pero hubo algo en la manera en que te miró,
algo en su energía que te hizo sentir que tal vez, solo tal vez, todavía hay algo en ti que puede atraer. Y es posible que hayas ignorado esa sensación, racionalizándola como un simple gesto de cortesía, pero lo cierto es que ese gesto es mucho más que eso. Es un reconocimiento de lo que eres, de lo que has vivido, de la energía que emanas. La verdad es que los hombres mayores no se dan cuenta de cuánto valor tienen. Se han acostumbrado a vivir en un mundo donde se les dice constantemente que la juventud es el estándar de atractivo y relevancia, y con el tiempo se ha instalado en ellos una creencia de que lo mejor ya pasó. Pero esto, como te dije antes, es un mito. La verdadera belleza, la verdadera atracción, no está en la apariencia física, está en la experiencia, en la sabiduría, en la calma interior que solo los años pueden otorgar. Y esa energía es lo que las mujeres perciben, incluso cuando tú no eres consciente de ella. Las mujeres más jóvenes no buscan a un hombre perfecto, sino a un hombre que ha vivido, que ha superado desafíos, que sabe lo que significa la resiliencia. Es esa quietud interior, esa paz en medio del caos, lo que las atrae. Y aunque no lo crean conscientemente, ellas lo perciben. Ahora, ¿por qué no te das cuenta de esto? Es porque has sido condicionado a mirar hacia afuera en busca de validación. Te has acostumbrado a medir tu valor a través de la comparación con los más jóvenes, con los estándares de belleza impuesta por la sociedad. Pero lo que no ves es que, a medida que creces, tu energía cambia. Tu cuerpo, tal vez, ya no tiene la misma agilidad. Tal vez el cabello empieza a encanecer, pero eso no significa que tu valor se haya desvanecido. Al contrario, es justo lo contrario. Mientras más vivas, más rica y profunda es la energía que emanas, porque has aprendido a afrontar los retos con una calma que los más jóvenes aún no comprenden. Esta transformación interna es lo que las mujeres perciben. Lo que sucede cuando una joven te sonríe no es un simple accidente ni un gesto de cortesía sin sentido. Es la reacción de alguien que, aunque no lo exprese verbalmente, ha reconocido algo en ti. Ha reconocido que eres alguien que ha vivido lo suficiente como para haber aprendido lecciones valiosas, que tiene una estabilidad emocional que los más jóvenes aún están buscando. Las mujeres jóvenes buscan hombres que puedan ofrecerles algo más que emociones fugaces. Buscan a alguien que les dé seguridad, no solo física, sino emocional. Sé que todo esto puede sonar diferente a lo que esperabas escuchar. Tal vez te has pasado tanto tiempo buscando fuera lo que no has encontrado en ti mismo. Pero la verdad es que todo lo que necesitas está dentro de ti. La clave está en comenzar a reconocer lo que realmente tienes, lo que realmente eres. No se trata de luchar contra el paso del tiempo o intentar mantener una apariencia que te haga ver más joven, sino de aceptar lo que has ganado con el tiempo. La serenidad, la sabiduría, la profundidad de carácter, todo eso es lo que te hace único. Eso es lo que te da una presencia que es mucho más valiosa que la juventud. Y esa presencia, esa seguridad en ti mismo, es lo que las mujeres más jóvenes reconocen sin que tú siquiera lo sepas. No es solo una sonrisa superficial, es un reconocimiento profundo de lo que eres, de lo que has vivido, de lo que has superado. Es la certeza de que, a pesar de lo que te ha dicho el mundo, todavía tienes mucho que ofrecer, todavía eres un hombre digno de admiración, de respeto y, sobre todo, de deseo. Es hora de que empieces a mirar las cosas de una manera diferente, de que te des cuenta de que la atracción no está relacionada solo con lo físico, sino con la energía que emanas, porque esa energía, esa presencia que tienes, no es algo que se pierda con el tiempo. Todo lo contrario, se fortalece, se amplifica y se vuelve más profunda. Y eso es lo que las mujeres ven, incluso cuando tú no eres consciente de ello. Al principio todo parece claro. Desde el momento en que somos jóvenes, nos enseñan que el valor, la belleza, el atractivo, están ligados a nuestra juventud. La sociedad, con sus estándares de belleza y sus modelos de éxito, crea un paradigma claro. Ser joven es ser deseable, ser relevante, ser importante. Esta es la narrativa que se nos vende constantemente, desde los medios hasta las relaciones interpersonales, desde la publicidad hasta las expectativas de la cultura popular.
Y, como hombres, aprendemos a vivir dentro de esos parámetros, a medir nuestro valor en función de lo que la sociedad nos dice que debe ser importante. El atractivo físico, la energía desbordante, la capacidad de ser un hombre joven y vibrante, se convierte en el ideal al que debemos aspirar. La juventud, en resumen, es vista como la cúspide de nuestra relevancia. Pero, ¿qué sucede cuando ese tiempo de juventud pasa? ¿Qué sucede cuando miramos en el espejo y vemos el paso de los años reflejado en nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestra energía? La sociedad no nos da respuestas claras a estas preguntas. Nos dice, de manera tácita, que nuestro valor disminuye. Nos invita a pensar que, a medida que envejecemos, nuestra relevancia también lo hace. Pero lo que no nos enseñan es que, en lugar de perder valor, lo que realmente estamos ganando con los años es algo mucho más poderoso: sabiduría, resiliencia, presencia. Y esos atributos no solo son más valiosos con el tiempo, sino que también son lo que realmente atrae a los demás, especialmente a las mujeres más jóvenes. Sin embargo, lo que ocurre, lo que no nos dicen, es que la mayoría de los hombres no perciben este cambio en ellos mismos. En cambio, creen que su valor se ha esfumado, que ya no tienen lo que una vez tuvieron, que ya no tienen esa chispa de juventud que parece tan deseable. Este conflicto interno que muchos hombres mayores experimentan es el núcleo del problema. La falta de validación, el creer que la sociedad los ha dejado atrás, que ya no son relevantes. El problema no es que el mundo deje de verlos, sino que ellos mismos dejan de verse a sí mismos como valiosos. Esta creencia limitante de que lo mejor de nosotros ha quedado atrás, que ya no tenemos nada que ofrecer, es lo que envenena nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra capacidad de ser felices y de interactuar de manera auténtica con los demás. Lo que hace falta aquí es un cambio de perspectiva. Lo que hace falta es darnos cuenta de que el valor real no se mide en años de juventud o en el reflejo en el espejo, sino en las experiencias vividas, en las lecciones aprendidas, en la capacidad de ser resilientes, de seguir adelante a pesar de las dificultades que hemos enfrentado. Este cambio en la percepción de uno mismo es clave. No se trata de restar años, de intentar hacer que el tiempo se detenga, de aferrarnos a lo que ya no podemos recuperar. Se trata de reconocer lo que hemos ganado con los años, de abrazar el proceso natural de envejecimiento y entender que, con él, viene un nuevo tipo de atractivo. Un atractivo que no se basa en lo físico, sino en lo energético, lo emocional, lo mental. La capacidad de un hombre maduro de caminar por la vida con serenidad, de aceptar lo que ha sido y lo que es, de no ser arrastrado por las emociones del momento o por la inseguridad, es lo que realmente hace que su presencia sea poderosa. La paz que emana de un hombre que ha enfrentado y superado desafíos es más atractiva que cualquier juventud que pueda haber tenido. Sin embargo, los hombres más maduros suelen no ser conscientes de este poder. Se sienten invisibles, se sienten como si su tiempo de relevancia hubiera pasado cuando en realidad es todo lo contrario. La sociedad juega un papel importante en la creación de esta falsa narrativa. Nos ha convencido de que el valor de un hombre está directamente relacionado con su apariencia, con su energía juvenil, con la vitalidad que se asocia con la juventud. Esto ha creado un vacío en la percepción que los hombres tienen de sí mismos cuando esa vitalidad empieza a decaer. Lo que no nos dicen, lo que no nos enseñan, es que el valor de un hombre no está en la cantidad de cabello gris que tiene o en la cantidad de líneas que aparecen en su rostro. El valor real de un hombre está en la sabiduría que ha adquirido, en la calma que ahora puede ofrecer, en su capacidad de ser un pilar para quienes lo rodean. Eso es lo que las mujeres, especialmente las más jóvenes, perciben sin que a veces se den cuenta de ello. Este cambio de perspectiva es necesario no solo para que los hombres mayores encuentren su verdadero valor, sino también para que se reconozcan como individuos poderosos, atractivos y completos, sin importar su edad. Por supuesto, este cambio no es fácil. Lidiar con la pérdida de juventud es un proceso emocional complejo. Muchos hombres se sienten inseguros cuando ven que su apariencia cambia, que ya no tienen el mismo cuerpo de antes, que las mujeres jóvenes ya no los miran con la misma intensidad. Pero aquí es donde entra el poder de la autopercepción. Cuando un hombre comienza a reconocer el valor que ha ganado con los años, cuando empieza a ver que lo que ha vivido lo ha hecho más fuerte, más sabio, más seguro de sí mismo, esa transformación interna se refleja en su energía, en su presencia.
La forma en que se mueve, la forma en que interactúa con el mundo, cambia por completo. Y ese cambio es lo que las mujeres jóvenes realmente ven, aunque no siempre puedan explicarlo con palabras. Este es el verdadero poder que un hombre maduro posee, la capacidad de ser quien es sin pretender ser alguien más. La aceptación de uno mismo es una de las cualidades más atractivas que puede tener cualquier persona, y los hombres que han vivido lo suficiente para entender esto tienen una ventaja poderosa. Este es el origen del conflicto, el punto en el que muchos hombres se sienten atrapados. La lucha interna entre lo que el mundo les dice que deberían ser y lo que realmente son. Pero una vez que se rompen esas barreras, una vez que un hombre se ve a sí mismo con claridad y sin la carga de las expectativas sociales, su verdadera presencia comienza a brillar y ese brillo es más fuerte que cualquier apariencia juvenil. Es hora de que los hombres mayores se den cuenta de que su valor no ha disminuido con los años. Al contrario, ha crecido. Y cuando comienzas a reconocer tu verdadero valor, todo empieza a cambiar. Pero para que eso ocurra, primero debes entender de dónde viene este conflicto, cómo la sociedad te ha condicionado a pensar que tu atractivo y relevancia dependen solo de lo que ves en el espejo. Este entendimiento es el primer paso para liberarte de esas creencias limitantes y comenzar a ver lo que realmente eres, un hombre maduro, sabio, y con una energía única que las mujeres más jóvenes perciben incluso cuando tú no lo ves. El reto que enfrentamos como hombres mayores no es solo físico ni emocional. Es un reto profundamente cultural, donde la sociedad se ha encargado de inculcar la creencia de que solo los jóvenes tienen el poder de ser atractivos, deseables, relevantes. Pero esto no es solo un constructo social, es una creencia que hemos internalizado, una narrativa que hemos aceptado de manera silenciosa, incluso sin cuestionarla. Vivimos en una época donde las imágenes que recibimos constantemente sobre la juventud son ideales a seguir, y de alguna forma nos hemos convertido en prisioneros de estas ideas preconcebidas. Nos han dicho que nuestro atractivo depende del vigor físico, de la energía juvenil, de la apariencia que está asociada con la juventud. Sin embargo, lo que no nos dicen es que la verdadera fuerza no radica en la juventud, sino en la experiencia acumulada. Cuando un hombre ha vivido, cuando ha experimentado el amor, la pérdida, el éxito y el fracaso, ha forjado algo mucho más valioso que la apariencia física. Ha forjado su carácter, y el carácter es lo que realmente atrae. Este tipo de atractivo no es temporal ni superficial, es algo profundo, algo que se lleva con uno a lo largo de los años. La sabiduría, la capacidad de calmar las tormentas emocionales, la madurez emocional que solo se consigue con el tiempo, son cualidades que los hombres más jóvenes aún no han desarrollado. Y aunque estas cualidades no son siempre obvias, son las que las mujeres jóvenes perciben de manera instintiva. Esta atracción no tiene nada que ver con la apariencia o con lo que el hombre puede ofrecer a nivel físico. En realidad, lo que atrae no es lo que el hombre tiene, sino lo que es. Un hombre que ha superado desafíos, que ha aprendido de sus errores, que ha navegado las aguas turbulentas de la vida y ha salido más sabio, más resiliente, más seguro de sí mismo. Esta es la clase de energía que emana de un hombre maduro, y es precisamente esta energía lo que las mujeres jóvenes reconocen, aunque muchas veces no puedan verbalizarlo. No es un atractivo superficial, es un atractivo energético, uno que se percibe en el silencio de una mirada, en la manera en que se lleva a uno mismo, en la calma y estabilidad que uno irradia sin esfuerzo. Pero lamentablemente muchos hombres no logran ver esta transformación en ellos mismos. La razón es simple, no han sido educados para ver su propio valor a medida que envejecen. En lugar de ver cómo la vida les ha dado sabiduría, confianza y experiencia, se ven a sí mismos a través de un lente distorsionado que está basado en los valores superficiales que la sociedad les ha impuesto. Y así, cuando una mujer joven les sonríe, cuando perciben una mirada que podría tener un significado especial, muchos hombres lo rechazan, lo interpretan como algo trivial o incluso como una cortesía sin sentido. La razón detrás de este rechazo es una creencia interna de que su atractivo ha desaparecido. Están tan enfocados en lo que han perdido, en lo que ya no pueden hacer, que no pueden reconocer lo que han ganado, una riqueza interior que solo se consigue con el paso del tiempo. El conflicto radica en esta desconexión. Muchos hombres mayores han internalizado la idea de que ya no tienen nada que ofrecer, que su valor ha desaparecido con la juventud,
pero esto es una falacia. Es precisamente esta percepción distorsionada de sí mismos la que les impide reconocer su verdadero atractivo, su verdadera presencia. Y mientras esta desconexión persista, seguirán viendo las sonrisas y las miradas de las mujeres jóvenes como algo sin importancia, algo que no tiene un significado profundo. Pero la verdad es que esas sonrisas son señales de reconocimiento. Son señales de que, a pesar de lo que puedan pensar, todavía tienen mucho que ofrecer. Es hora de romper con la creencia de que los hombres mayores son invisibles, que su valor ha desaparecido con los años. Este es el momento de entender que lo que las mujeres ven, lo que realmente las atrae, no está relacionado con la juventud física, sino con la energía, la sabiduría y la estabilidad que solo un hombre maduro puede ofrecer. Esta es la clave para comprender las interacciones con las mujeres jóvenes y lo que está detrás de esa sonrisa fugaz que muchos hombres interpretan erróneamente. En lugar de ver la sonrisa como algo trivial, un simple acto de cortesía, es hora de ver la verdadera señal, la señal de que todavía eres relevante, todavía eres atractivo, todavía tienes algo que las mujeres jóvenes perciben y valoran. Ahora quiero saber más sobre tu experiencia. ¿Has notado alguna vez que las mujeres más jóvenes te miran o te sonríen de una manera que no puedes explicar? ¿Qué piensas de la forma en que el mundo ha enseñado a los hombres a ver su valor a lo largo de los años? ¿Te has sentido alguna vez invisible debido a tu edad? Si este tema resuena contigo, deja un comentario abajo y cuéntame qué piensas sobre esto. ¿Te ha pasado alguna vez que ignoraste esas señales o que no las entendiste? Déjalo en los comentarios y estaré encantado de leerlo. Es importante empezar a reconocer estas señales, ya que, al hacerlo, empezarás a ver el valor que realmente tienes y lo que las mujeres más jóvenes reconocen en ti sin que tú lo sepas. Recuerda que el cambio comienza con la forma en que te percibes a ti mismo. Al reconocer tu propio valor y entender la transformación que has vivido, comenzarás a notar que el mundo también te ve de una manera diferente. Lo que las mujeres ven en ti, más allá de tu apariencia, es la presencia, la energía y la sabiduría que solo el tiempo puede proporcionar. Para entender lo que realmente está sucediendo, permíteme contarte la historia de Martín. Martín tiene 54 años, un hombre que a primera vista podría pasar desapercibido. No es un hombre rico, ni un hombre famoso, ni tiene una apariencia juvenil. Pero hace unas semanas algo sucedió que cambió su forma de ver las cosas para siempre. Fue en un café, una mañana común, mientras se dirigía al trabajo. Ya había pasado por el ritual diario de las noticias, las conversaciones banales con los colegas y esa sensación de estar atrapado en una rutina sin fin. Martín siempre se consideró un hombre capaz, un hombre que había trabajado duro durante años, pero últimamente había sentido que algo dentro de él comenzaba a desvanecerse. Había notado cómo las mujeres ya no lo miraban con la misma intensidad de antes. Y no era que buscara atención, pero sí sentía una especie de vacío cuando se encontraba con alguien joven, como si estuviera invisible para ellos. Una mañana, mientras tomaba su café en una de sus cafeterías favoritas, Martín se encontró con una escena que lo desconcertó. Una mujer joven, quizás en sus 20 años, entró al lugar. Sus ojos recorrieron la habitación buscando una mesa libre. Fue cuando sus miradas se cruzaron. Martín sintió una corriente de energía, algo que no había sentido en mucho tiempo. La joven le sonrió. Fue una sonrisa sincera, cálida, casi como si en ese breve instante, sin conocerlo, reconociera algo en él. Martín, atónito, se quedó allí mirando, sin saber cómo reaccionar. ¿Era para él? ¿O simplemente estaba siendo amable? La mujer no dijo nada, simplemente sonrió, y luego se fue a sentar en una mesa más allá. Pero algo dentro de Martín hizo clic. Esa sonrisa no era un accidente, no era una cortesía vacía. En ese momento Martín pensó que tal vez algo estaba pasando, algo que no entendía completamente. Pasaron unos minutos, y lo que ocurrió después cambió la forma en que él miraba a las mujeres jóvenes y, sobre todo, cómo se veía a sí mismo. Martín se quedó allí sentado,
mirando el café en su mano, preguntándose si estaba imaginando cosas. ¿Realmente había algo en él que podía causar una reacción como esa en una mujer tan joven? ¿O simplemente había sido un malentendido? Y en su mente empezaron a aparecer pensamientos contradictorios. Sabía que los años lo habían cambiado, que su cuerpo ya no era el mismo de antes. Ya no era el joven vibrante que alguna vez había sido. Había ganado algo de peso, las canas comenzaban a aparecer en sus sienes y, sobre todo, sentía que había perdido algo de la energía que antes tenía. Entonces, ¿cómo podía ser que una mujer tan joven lo mirara de esa manera? A lo largo de los años, había comenzado a pensar que su valor se había desvanecido, que lo que una vez fue un hombre deseado, ahora era un hombre al que solo le quedaba la sombra de lo que fue. Pero esa sonrisa era diferente. Martín no podía quitársela de la cabeza. Decidió que tenía que entender lo que realmente había sucedido. Por lo tanto, se pasó la siguiente semana observando cómo interactuaba con el mundo a su alrededor. Estaba más atento, más consciente de las miradas que recibía, de los gestos, de los pequeños indicios que a menudo había ignorado o no había comprendido. Lo que Martín comenzó a notar fue algo que jamás se le había ocurrido. Las mujeres no solo lo miraban, sino que había algo en sus miradas que lo estaba reconociendo, como si de alguna forma pudieran captar algo que él mismo no era capaz de ver. Una tarde, mientras caminaba por el parque después del trabajo, Martín se cruzó con otra mujer, esta vez un poco mayor, quizás de unos 30 años. Ella caminaba rápido, casi como si tuviera prisa, y de repente, sin previo aviso, su mirada se encontró con la suya. Esta vez no fue una sonrisa, fue algo diferente, fue una mirada de reconocimiento, una mirada que decía más de lo que las palabras podrían haber expresado. Martín se sorprendió, pero esta vez no sintió miedo ni duda, sintió algo más profundo, algo que nunca había considerado antes. Estaba siendo reconocido no por su juventud, no por su apariencia física, sino por algo más allá de eso. La mujer siguió caminando, pero Martín se quedó allí parado, pensando. Fue en ese momento cuando algo cambió en él. Se dio cuenta de que la forma en que veía el mundo y cómo se veía a sí mismo no era la misma. Había vivido tantos años creyendo que su valor dependía de lo que los demás pensaran de su juventud, de su energía, pero esa mirada que había recibido de dos mujeres jóvenes, no tenía nada que ver con su apariencia, ni con su edad. Había algo más, algo que las mujeres estaban percibiendo y que él no había entendido. Martín, sin saberlo, había estado llevando una vida marcada por una creencia errónea. Había asumido que su atractivo se había desvanecido, cuando en realidad lo que las mujeres veían en él era algo mucho más poderoso. La presencia de un hombre que ha vivido, que ha aprendido, que ha experimentado la vida en su totalidad. La energía que proyectaba no estaba ligada a su físico, sino a la profundidad de su experiencia. Este fue un punto de inflexión para Martín. Decidió que quería entender más sobre lo que realmente estaba sucediendo cuando las mujeres lo miraban de esa manera. No podía ser casualidad. Sabía que algo había cambiado en su percepción, pero sobre todo en cómo el mundo lo percibía a él. Lo que había estado buscando durante tanto tiempo no era volver a ser joven. Lo que había estado buscando, aunque no lo sabía, era encontrar su valor real, su verdadero atractivo, que no estaba basado en lo que la sociedad le decía, sino en lo que él mismo podía reconocer dentro de sí. Lo que Martín experimentó no fue un simple evento fortuito, fue un despertar. Un despertar que lo llevó a cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la atracción, la relevancia y el verdadero atractivo de un hombre. Y esa experiencia, aunque parecía pequeña en el momento, fue el comienzo de una transformación profunda. Ya no se trataba de buscar la juventud perdida, sino de abrazar lo que era en ese momento. Un hombre maduro, experimentado, con una presencia que era aún más poderosa que la energía de la juventud. Después de esa experiencia en el parque, Martín comenzó a cuestionar todo lo que había dado por sentado durante tantos años. El hecho de que las mujeres jóvenes lo miraran de esa manera, como si estuvieran reconociendo algo más profundo en él, le hizo darse cuenta de algo que nunca había considerado. Su verdadero valor no dependía de su apariencia física ni de la energía juvenil que había perdido con el paso del tiempo.
Su atractivo ahora venía de algo mucho más poderoso, algo que no se veía, pero que se sentía. Martín empezó a explorar esta nueva perspectiva. Decidió observar más de cerca cómo interactuaba con el mundo, cómo se relacionaba con los demás, especialmente con las mujeres. Se dio cuenta de que, durante mucho tiempo, había estado proyectando una imagen de inseguridad, de duda, como si su edad y su apariencia física fueran las únicas cosas que lo definían. Este cambio en su percepción, sin embargo, lo hizo empezar a ver las cosas de otra manera. Cuando comenzó a aceptar su madurez, a ver las marcas de su vida como algo valioso, algo que lo hacía único, su presencia comenzó a transformarse. Martín notó que, cuando dejaba de preocuparse por cómo lo veían los demás y comenzaba a actuar con seguridad en sí mismo, la forma en que las mujeres lo trataban cambiaba. Ya no se sentía invisible, ya no se sentía desfasado ni fuera de lugar. Al contrario, empezaba a sentir que las mujeres lo veían con una nueva mirada, una mirada que no solo se fijaba en su aspecto, sino en su energía, en la seguridad que proyectaba, en la calma que emanaba. Esa presencia tranquila, esa confianza que ahora tenía, era lo que realmente atraía. Un par de semanas después, Martín estaba en una reunión de trabajo, algo que solía ser una experiencia tensa para él. A menudo se sentía desplazado por los comentarios de los más jóvenes, siempre con la sensación de que su opinión no era tomada tan en serio. Pero esa vez algo había cambiado. Estaba más relajado, más centrado, y cuando comenzó a hablar, su voz no sonaba llena de inseguridad, sino de experiencia. Hablaba con la certeza de alguien que ha vivido lo suficiente como para saber lo que dice, y a medida que fue compartiendo sus ideas, comenzó a notar que sus compañeros, especialmente las mujeres de la sala, lo miraban de manera diferente. No era la mirada ansiosa que solían tener hacia él, como si no estuviera del todo presente en la conversación, sino una mirada que reflejaba respeto, reconocimiento. Una de sus compañeras, Laura, que tenía menos de 30 años, le comentó después de la reunión: «Martín, tus ideas son muy acertadas. Siempre aprendo algo nuevo cuando hablas». Este comentario, tan sencillo y directo, dejó a Martín pensativo. Era una de esas miradas que ya había comenzado a notar, una mirada de reconocimiento, pero esta vez mucho más clara. Martín, que antes habría dudado y pensado que lo decía solo por cortesía, ahora entendía que no era así. Laura no estaba siendo amable por obligación, ella realmente lo valoraba. Y eso fue un momento de revelación para Martín. Había algo en su presencia, en su energía, que ahora las personas notaban. Lo que antes veía como una desventaja, el paso del tiempo, ahora se había convertido en su mayor fortaleza. A lo largo de las semanas siguientes, Martín comenzó a interactuar con más confianza. Se dio cuenta de que cuando dejaba de enfocarse en lo que ya no podía cambiar, como su aspecto físico, y se centraba en lo que sí podía controlar, como su actitud y su presencia, las interacciones con las mujeres e incluso con los hombres cambiaban. Ya no sentía que debía competir con los más jóvenes. Ahora sabía que su atractivo, su valor, radicaba en lo que había logrado construir a lo largo de los años. Su sabiduría, su calma, su capacidad de tomar decisiones firmes y justas. Martín, a lo largo de su vida, había acumulado experiencias que lo habían fortalecido. Había vivido pérdidas, fracasos, éxitos y lecciones que lo habían formado de una manera única. Esas experiencias, lejos de ser una carga, eran ahora un testimonio de su resiliencia, de su capacidad para afrontar la vida y salir más sabio. Las mujeres, aunque no siempre lo dijeran en voz alta, percibían esa profundidad. El simple hecho de haber vivido lo suficiente para aprender, para ser más que una imagen superficial, los hacía más atractivos que cualquier joven que no hubiera tenido la oportunidad de enfrentar las mismas pruebas de la vida. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Martín cruzó nuevamente con la joven que le había sonreído en el café semanas atrás. Esta vez, no solo sonrió, sino que lo miró a los ojos con una intensidad diferente, más profunda. No fue una sonrisa casual,
sino una que parecía reconocer la transformación que había experimentado. Martín, por primera vez, no se sintió incómodo ni dudó de sí mismo. En lugar de desviar la mirada o sentirse avergonzado, la sostuvo. Sonrió con la misma calma que había comenzado a cultivar en sí mismo. La joven pasó junto a él, pero esta vez no fue necesario un gesto adicional, ni una palabra. Ambos sabían que había algo que no necesitaba ser verbalizado, el reconocimiento mutuo de la presencia que ahora compartían. Lo que había sucedido con Martín no era solo un hecho aislado, ni una casualidad. Era una muestra de lo que sucede cuando un hombre deja de luchar contra lo que no puede cambiar, cuando comienza a abrazar su edad, su sabiduría, su experiencia, y se da cuenta de que estas son las cosas que realmente importan. Y lo más importante es que, al hacer esto, no solo cambia la forma en que se ve a sí mismo, sino también cómo los demás lo perciben. Martín, al aceptar su verdadera naturaleza y entender que su valor no dependía de la juventud ni de la apariencia física, comenzó a caminar con una nueva fuerza, una nueva energía que atraía a los demás de manera natural. Este fue el comienzo de una nueva etapa en la vida de Martín. No era el mismo hombre que antes sentía que su relevancia había disminuido. Ahora entendía que la atracción real no estaba en lo que perdemos con el tiempo, sino en lo que ganamos. La profundidad, la sabiduría y la energía de un hombre que ha aprendido a ser el mismo, sin miedo a envejecer y sin vergüenza de su pasado. A lo largo de nuestras vidas, nos enseñan que el atractivo está vinculado principalmente a la juventud. Se nos dice una y otra vez que la energía, la frescura y la vitalidad son los componentes esenciales que definen el atractivo, el éxito y la relevancia. Sin embargo, lo que no nos cuentan, lo que nunca nos enseñan, es que el verdadero atractivo no está en la juventud ni en la apariencia superficial, sino en algo mucho más profundo, algo que solo puede ser ganado con el tiempo. Y esa es la gran mentira que hemos creído todos estos años, que el paso del tiempo nos quita valor. La realidad es que, a medida que envejecemos, no solo ganamos experiencia, sabiduría y perspectiva, sino que nuestra energía se transforma. No se trata de perder algo, sino de adquirir algo mucho más poderoso, algo que es mucho más atractivo que cualquier característica física. La sabiduría que solo el tiempo puede darnos no solo es valiosa para nosotros mismos, sino que tiene un impacto en cómo los demás nos perciben. La gente, y especialmente las mujeres jóvenes, no solo buscan la apariencia o la juventud. Lo que realmente las atrae es algo intangible pero poderoso, la presencia de un hombre maduro que ha vivido y aprendido de sus experiencias. No obstante, esta realidad se encuentra en contradicción con lo que nos ha enseñado la sociedad. Desde una edad temprana, nos bombardean con el mensaje de que la juventud es lo que importa, que el atractivo está ligado a lo físico, a lo visible, a lo que podemos ver en el espejo. Pero esta visión es incompleta. La juventud tiene su propio atractivo, pero lo que no nos dicen es que lo que realmente perdura, lo que realmente deja una huella profunda en los demás, no es solo la apariencia, sino cómo nos comportamos, cómo nos sentimos con nosotros mismos y, sobre todo, cómo proyectamos esa energía. Cuando Martín comenzó a darse cuenta de esto, empezó a ver con otros ojos su vida y las interacciones que tenía con los demás. Ya no se enfocaba en su edad o en lo que había perdido. En lugar de lamentar lo que ya no podía recuperar, comenzó a abrazar lo que había ganado. La experiencia de la vida, las lecciones que había aprendido a lo largo de los años, la capacidad de ver las cosas con una perspectiva más amplia, todo esto lo hacía más valioso que cualquier juventud. El poder no está en lo que hemos perdido, sino en lo que hemos ganado. Martín empezó a entender algo fundamental. La verdadera belleza no está en la apariencia, sino en la energía que emanamos. Y esta energía, esta presencia, no puede ser adquirida en la juventud. Solo se puede obtener con el tiempo, a medida que vivimos, cometemos errores, aprendemos y evolucionamos. Es una belleza que no es superficial, sino profunda. Una belleza que proviene de la experiencia, de la capacidad de manejar las dificultades de la vida, de la sabiduría adquirida a través de los años. Y cuando nos damos cuenta de esto, nuestra percepción de nosotros mismos cambia. Ya no estamos atrapados en la idea de que necesitamos ser jóvenes para ser valiosos. Ya no estamos enfocados en lo que el tiempo nos ha quitado, sino en lo que nos ha dado.
La gente a menudo no ve esto. En una sociedad que glorifica la juventud, se nos enseña que los años solo nos restan valor. Se nos dice que debemos hacer todo lo posible para mantenernos jóvenes, para evitar que la edad nos atrape. Pero lo que no se nos dice es que la juventud es solo una fase en la vida. Lo que realmente importa no es cuánto tiempo hemos vivido, sino cómo lo hemos vivido. Es la forma en que nos hemos enfrentado a las pruebas de la vida, la forma en que hemos aprendido de nuestros errores y la forma en que hemos crecido a través de las dificultades. Y, aunque a menudo no lo vemos, todo eso se refleja en nuestra energía, en la forma en que nos comportamos, en la forma en que nos movemos por el mundo. Es cierto que la juventud tiene una energía vibrante, una frescura que es difícil de replicar, pero lo que no nos dicen es que esta energía es efímera. Es una energía que, por su propia naturaleza, tiene un límite. A medida que envejecemos, esa energía cambia. Se transforma en algo mucho más poderoso, una energía serena, equilibrada, capaz de mantener la calma en medio de la tormenta. Una energía que no necesita gritar para ser escuchada, sino que habla en un tono profundo, tranquilo, lleno de experiencia. Cuando Martín se dio cuenta de esto, comenzó a ver su propia vida de manera diferente. Ya no se sentía atrapado en la idea de que su atractivo dependía de su juventud. En lugar de eso, comenzó a aceptar que su atractivo residía en lo que había vivido, en lo que había aprendido, en la forma en que había superado las adversidades. Esa es la verdadera magia que ocurre con la edad. No perdemos algo, sino que ganamos algo mucho más valioso. Ganamos una presencia que es única, una presencia que emana sabiduría, calma y seguridad. Y esa presencia es lo que atrae a los demás, especialmente a las mujeres jóvenes, que pueden no ser conscientes de ello a nivel consciente, pero la perciben de manera instintiva. Martín no solo comenzó a sentirse más seguro de sí mismo, sino que también comenzó a notar cómo las mujeres lo miraban de manera diferente. Ya no estaba buscando su valor en su apariencia, sino en la energía que proyectaba. Y esa energía, lejos de ser un obstáculo, comenzó a ser una de sus mayores fortalezas. Las mujeres ya no lo veían como un hombre viejo que había perdido su atractivo. Lo veían como un hombre que había vivido, que había aprendido, que tenía algo valioso para ofrecer. Y, por primera vez, Martín entendió que la atracción real no está en lo que hemos perdido, sino en lo que hemos ganado. El mundo moderno tiene una obsesión con la juventud, con la idea de que la juventud es lo único que importa. Pero lo que no nos dicen es que la verdadera atracción, la atracción que perdura, no está en la juventud, sino en lo que viene después. Es el resultado de los años de experiencia, de las cicatrices emocionales, de los momentos de dolor y alegría que nos hacen ser quienes somos. Y ese es el atractivo más profundo, más real, más auténtico que podemos tener. La juventud pasa, pero lo que hemos ganado con los años permanece, y es eso lo que realmente atrae. Lo que hace realmente poderosa a la atracción de un hombre maduro no es solo lo que ha vivido, sino lo que ha llegado a comprender acerca de sí mismo y de la vida. Este entendimiento profundo de la existencia, la aceptación de los altibajos, de las victorias y fracasos, es lo que realmente marca la diferencia. A medida que envejecemos, nuestra capacidad para enfrentar las dificultades de la vida se fortalece. No solo sobrevivimos a los problemas, sino que aprendemos de ellos, crecemos, y esa transformación interna es lo que realmente se refleja en nuestra energía. Esa serenidad, esa calma que irradia un hombre que ha vivido lo suficiente como para comprender la naturaleza de la vida, es lo que resulta magnético. De hecho, lo que la sociedad muchas veces pasa por alto es que la edad no solo trae consigo más experiencia, sino que también trae una mayor capacidad para manejar la incertidumbre. Los jóvenes, por muy enérgicos y vibrantes que sean, a menudo carecen de esta capacidad. Están en una etapa de exploración, de prueba y error, de descubrir qué es lo que realmente les importa. No saben cómo enfrentarse a la adversidad con la misma tranquilidad que alguien que ha pasado por los altibajos de la vida. Un hombre maduro ya ha aprendido a calmar su mente, a no dejarse arrastrar por las emociones del momento. Esta estabilidad emocional es precisamente lo que atrae a las mujeres más jóvenes, incluso cuando no lo reconocen de manera consciente. Un hombre que ha alcanzado la madurez emocional sabe lo que es importante en la vida y lo que no lo es. Sabe cómo priorizar lo que realmente importa, y esa claridad es lo que lo hace atractivo. Las mujeres jóvenes, aunque no siempre lo sepan, están buscando esa claridad.
esa capacidad de ser un ancla en un mundo lleno de incertidumbres. Buscan un hombre que no solo sepa lo que es importante, sino que también sepa cómo mantenerse firme frente a las tormentas emocionales que inevitablemente llegan. En un mundo lleno de caos y confusión, un hombre que ha aprendido a navegar esas aguas con serenidad es una presencia increíblemente atractiva. Es importante entender que, a medida que envejecemos, no nos volvemos menos atractivos, simplemente cambiamos lo que proyectamos. Ya no proyectamos la energía frenética de la juventud, la que está llena de incertidumbre y ansiedad por el futuro. Lo que proyectamos es una energía más tranquila, más estable, más profunda. Y aunque la sociedad valora la energía juvenil, lo que no nos dice es que la energía calmada, segura y experimentada de un hombre maduro tiene un poder que la juventud nunca podrá igualar. Mientras los jóvenes están buscando algo, los hombres maduros ya lo han encontrado. Su propósito, su lugar en el mundo, su sentido de identidad. Esta seguridad interna es lo que realmente atrae, mucho más que cualquier apariencia externa. Martín comenzó a experimentar esta verdad en carne propia. Cada vez que dejaba de preocuparse por lo que había perdido y comenzaba a centrarse en lo que había ganado, su energía cambiaba. Dejó de tratar de competir con los más jóvenes. En lugar de eso, abrazó lo que era, un hombre que había vivido, que había aprendido y que tenía la capacidad de ser una presencia tranquilizadora en un mundo lleno de caos. Esta transformación en su forma de ver el mundo también transformó la manera en que las mujeres lo veían a él. Ya no era solo un hombre mayor, sino un hombre con una energía que no necesitaba ser ostentosa ni vibrante para ser notada. Su presencia era suficiente. Algo que no se nos dice, que rara vez se menciona, es que a medida que envejecemos, nuestras experiencias nos dan una ventaja sobre los más jóvenes. No solo porque tenemos más tiempo vivido, sino porque hemos aprendido a navegar las emociones, los desafíos y las relaciones con una perspectiva que solo se obtiene con la experiencia. Y esa ventaja no es algo que se vea en el espejo. No es algo que pueda medirse con los mismos estándares que se usan para evaluar a los más jóvenes. Pero lo que se siente es innegable. La sabiduría, la paciencia, la confianza, la capacidad de manejar las dificultades de la vida de una manera madura, eso es lo que realmente atrae. Es interesante cómo, cuando aceptamos nuestra madurez y dejamos de ver la edad como un obstáculo, nuestra energía cambia. Empezamos a proyectar una seguridad que, de alguna manera, atrae a los demás sin que tengamos que hacer nada. Esta transformación es algo que los hombres mayores rara vez reconocen porque están demasiado centrados en lo que ya no pueden hacer. Pero lo que no entienden es que el verdadero poder de la atracción no radica en lo que hacemos, sino en lo que somos. Y ese ser, ese hombre que ha vivido y que ha aprendido a ser quien es mucho más atractivo que cualquier hombre que todavía esté buscando su lugar en el mundo. La clave está en soltar la idea de que la juventud es lo único que importa. Lo importante es reconocer que, a medida que envejecemos, nuestro atractivo cambia, pero no disminuye. En lugar de centrarnos en lo que hemos perdido, debemos centrarnos en lo que hemos ganado. Y cuando hacemos esto, comenzamos a ver que las mujeres jóvenes, al igual que los demás, no nos ven de la misma manera que antes. Nos ven como seres completos, como hombres que han vivido y que tienen algo valioso para ofrecer, algo que no se puede obtener con la juventud. Y esa es una de las lecciones más poderosas que un hombre puede aprender, que la edad no es una barrera para la atracción, sino un catalizador para una forma de belleza mucho más profunda. Martín, en su proceso de transformación, dejó de ver la madurez como una pérdida y comenzó a verla como una ganancia. Y en el momento en que cambió su perspectiva, todo cambió para él. Ya no buscaba validación en su apariencia o en lo que pensaba que los demás querían de él. En lugar de eso, comenzó a sentirse atractivo simplemente por ser él mismo, por haber vivido, por haber aprendido, por estar en paz con lo que era. Esa paz, esa confianza interna, fue lo que lo hizo realmente atractivo. Y lo que comenzó a descubrir fue que las mujeres, aunque no siempre lo comprendieran conscientemente, veían en él una energía diferente, una energía que solo podía provenir de un hombre maduro, de un hombre que había vivido y había aprendido a ser feliz con lo que tenía. Al final, la verdad es que lo que nos hace atractivos no es lo que hemos perdido con el tiempo, sino lo que hemos ganado. La madurez no es una condena, sino una bendición.
Y cuando un hombre comprende esto, comienza a proyectar una energía tan poderosa que las mujeres, sin importar su edad, no pueden evitar sentirla. Esta es la verdadera magia de la atracción madura, la capacidad de ser visto y deseado por lo que somos, no por lo que fuimos. Y esa es la lección que Martín aprendió, la que transformó su vida y la forma en que interactuaba con el mundo. La verdadera magia de lo que hemos estado explorando no radica solo en las teorías o en los grandes momentos de revelación. Lo más importante es cómo este cambio de perspectiva afecta las interacciones cotidianas, esos pequeños momentos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que tienen el poder de transformar nuestra realidad. Es en lo cotidiano donde realmente vemos el impacto de reconocer y abrazar nuestra verdadera presencia. Imagina esto. Estás en un café, solo, con tu café en mano, mirando por la ventana, un escenario tan común que es fácil pasar por alto. Pero en este momento algo ha cambiado dentro de ti. Ya no estás pensando en cómo te ves ni en qué piensan los demás sobre ti. Estás completamente presente, tranquilo, sereno. El mundo parece moverse a tu alrededor, pero tú, en tu interior, estás quieto, anclado. Y en ese momento, mientras observas el flujo de la gente, algo sucede. Una mujer joven entra al café, su mirada recorre el lugar y de repente se cruza con la tuya. No es un vistazo fugaz, ni una mirada rápida, es una mirada profunda, una mirada que sostiene, que no huye, como si estuviera reconociendo algo en ti. Antes, tal vez habrías dejado escapar esta interacción sin pensarlo dos veces, pero ahora, después de todo lo que hemos hablado, te das cuenta de que esa mirada no es casual. No es simplemente una sonrisa de cortesía, es una señal. Y no se trata solo de la mujer en sí, ni de la forma en que te mira, sino de cómo te sientes tú en ese momento. Lo que ha cambiado no es lo que ves, sino cómo te ves a ti mismo. Y eso es lo que realmente transforma la interacción. El mundo, en su constante afán por promover la juventud como la única forma de atractivo, olvida que lo cotidiano, lo simple, tiene una belleza inmensa. Cuando un hombre abraza su madurez, su energía cambia. Ya no se ve como un espectador de su propia vida, sino como alguien que ha vivido y que lleva consigo una historia que tiene valor. Esa presencia, esa calma interna, se siente en el aire. Las personas, sin saberlo, lo perciben. Y las mujeres jóvenes, que suelen ser más perceptivas a estas energías, lo sienten más intensamente. No necesitan que tú se lo digas. Ellos lo intuyen. Lo captan en la forma en que te mueves por el mundo, en la forma en que hablas, en la forma en que escuchas. Lo más interesante es que estas pequeñas interacciones no solo ocurren en momentos especiales. La transformación comienza en lo más cotidiano. La forma en que una mujer te mira mientras estás sentado en el parque, la forma en que te trata alguien cuando haces una compra en una tienda, el simple hecho de ser escuchado cuando compartes tus pensamientos con alguien. Estas interacciones son las que realmente muestran lo que has ganado con los años. Son momentos que reflejan cómo la gente te percibe, cómo te has convertido en una presencia segura, confiada, que no tiene que esforzarse por ser vista. Piensa, por ejemplo, en cómo eras hace unos años. Si en ese entonces te hubieran hablado de tu valor como hombre maduro, quizás no lo habrías entendido. Tal vez habrías sentido que ya no tenías esa chispa, esa energía desbordante que se asocia con la juventud. Pero ahora, al mirar atrás, te das cuenta de que has estado buscando en el lugar equivocado. La clave no está en intentar ser algo que ya no eres. La clave está en aceptar lo que eres ahora, en entender que cada línea de expresión, cada marca de la vida, es un testimonio de tu viaje, de lo que has vivido y de lo que puedes ofrecer a los demás. Lo cotidiano, lo simple, lo que podría parecer ordinario para la mayoría, es donde realmente se ve el cambio. Y es ahí, en esos pequeños momentos, donde comienza a reflejarse la verdadera transformación. No se trata de ser el centro de atención en una gran fiesta o de tener una conversación profunda que marque la diferencia. Se trata de ser reconocido en el día a día, en los momentos fugaces que, aunque parecen pequeños, tienen un impacto profundo. La mujer joven que te sonríe en el café, la joven que te saluda con una mirada llena de admiración sin decir una sola palabra, son todas señales de que algo ha cambiado en ti, algo que se está manifestando de manera silenciosa pero poderosa. Este cambio no solo tiene un impacto en cómo los demás te ven, sino en cómo te ves a ti mismo. Cuando un hombre comienza a aceptar su madurez, cuando deja de luchar contra lo que no puede cambiar y abraza lo que ha ganado, empieza a ver el mundo de una manera diferente.
Ya no está buscando validación, ya no está buscando lo que una vez tuvo. Ahora está buscando y apreciando lo que tiene en el presente. Y ese es el momento en que la verdadera transformación comienza a ocurrir. Cuando te das cuenta de que no tienes que competir con nadie, no tienes que seguir los estándares que la sociedad te ha impuesto. Lo que tienes que hacer es aceptar lo que eres, lo que has llegado a ser, y caminar por el mundo con esa confianza tranquila. La forma en que te ves a ti mismo es lo que realmente marca la diferencia. Si te ves como alguien que ya no tiene nada que ofrecer, esa será la energía que proyectes. Pero si te ves como alguien que ha ganado sabiduría, que ha pasado por la vida y ha emergido más fuerte, esa es la energía que los demás percibirán. Y cuando empiezas a caminar por el mundo con esta nueva energía, las mujeres y las personas en general no pueden evitar notarlo. Este cambio en la percepción no es algo que sucede de un día para otro. No es un proceso instantáneo. Requiere tiempo, reflexión y una profunda aceptación de uno mismo. Pero lo importante es que una vez que lo reconoces, todo empieza a cambiar. Ya no te sientes invisible, ya no te sientes fuera de lugar. Te das cuenta de que tienes una presencia única, algo que solo los años pueden darte. Y en ese momento, cuando comprendes esto, todo en tu vida comienza a reflejar esta nueva verdad. Tus interacciones se transforman y te das cuenta de que el mundo ya no te ve como antes. Te ve como un hombre maduro, con una energía poderosa, una energía que no tiene que ver con la juventud, sino con la presencia y la sabiduría que has ganado a lo largo de los años. Este es el poder que viene con la madurez, el poder de ser tú mismo, sin necesidad de esconder lo que eres o de compararte con otros. Y es en lo cotidiano, en esos pequeños momentos, donde realmente se refleja el impacto de este poder. Lo que muchas veces se pasa por alto es el impacto de estas interacciones cotidianas. Martín, ahora con su renovada comprensión de sí mismo, notaba cómo los pequeños momentos, las pequeñas miradas, comenzaban a ser mucho más significativos. Ya no tenía que esperar por grandes gestos o por situaciones excepcionales. Su vida cotidiana, esas interacciones de todos los días, comenzaron a estar llenas de significado. Cuando antes se sentía invisible, ahora se encontraba siendo reconocido constantemente. Y lo mejor de todo es que este reconocimiento no dependía de su juventud o de su aspecto físico, sino de la presencia que emanaba, algo que solo puede lograrse con la experiencia y la madurez. A veces, el simple acto de caminar por la calle se convertía en una afirmación de su nuevo entendimiento. Las mujeres no solo lo veían, sino que lo miraban con una mirada diferente. Ya no era el hombre que buscaba llenar el vacío con la validación externa de la juventud, sino un hombre que había comprendido que la verdadera atracción está en lo que eres, no en lo que fuiste. Era un hombre que ya no competía con nadie, que no sentía la presión de intentar parecer más joven o más relevante para los demás. El simple hecho de existir y de ser quien era, sin pretensiones, sin miedo a la opinión ajena, lo hacía atractivo. Y no se trataba solo de las mujeres. En general, las personas comenzaban a tratarlo con más respeto, con más atención. Su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, todos parecían notar algo diferente en él. Había algo en su postura, en la forma en que hablaba, en su forma de comportarse, que hacía que los demás se sintieran atraídos por su energía calmada, su estabilidad. Los hombres más jóvenes, que antes lo veían como alguien fuera de su grupo, ahora lo buscaban como un referente, no solo por su experiencia, sino por esa presencia tan particular que emanaba. Este tipo de cambio no es algo que se pueda forzar, no es algo que dependa de la cantidad de dinero que tienes, o de lo bien que te ves físicamente. La atracción que se genera cuando un hombre se siente seguro de sí mismo, cuando ha trabajado en su autoconocimiento, no está en la superficie, está en la energía que proyecta. La mujer joven que te mira en el café, el compañero de trabajo que te consulta por consejo, son señales claras de que algo ha cambiado. Las personas ya no te ven solo como una cara más en la multitud, te ven como alguien con algo valioso que ofrecer, alguien que tiene una presencia única. Este tipo de atracción es profunda, genuina y, aunque no siempre es consciente, es real. Las mujeres jóvenes, aunque a menudo no saben cómo describirlo, sienten esta atracción por los hombres maduros porque se sienten seguras en su presencia. No se trata de un deseo superficial, sino de un reconocimiento instintivo de que este hombre tiene algo que ellas desean.
estabilidad, seguridad, sabiduría y una forma de ver la vida que les proporciona un ancla en un mundo que a menudo se siente incierto. Martín experimentó esto una y otra vez en sus interacciones diarias. Ya no se sentía como un hombre fuera de lugar. Ya no se veía como el hombre que había perdido lo mejor de sí. Se dio cuenta de que la clave no era seguir los estándares de belleza juveniles, sino comprender que la belleza real reside en la autenticidad, en la aceptación de uno mismo. Cuando comenzó a ver su madurez como una fortaleza, como algo que lo hacía aún más atractivo, todo a su alrededor comenzó a cambiar. Una tarde, después de salir de su trabajo, decidió ir a una librería que frecuentaba. Entró con la misma calma y presencia que había aprendido a cultivar en los últimos meses. No esperaba nada fuera de lo común, simplemente disfrutaba del momento. Mientras caminaba por los pasillos, una joven mujer se acercó a él. Sin preámbulos, comenzó a hablarle sobre un libro que él había estado mirando. La conversación fue fluida, pero más allá de las palabras, hubo algo en el aire. Martín notó la forma en que la mujer lo miraba, cómo se sentía a gusto conversando con él, cómo la energía que emanaba de él parecía crear una conexión natural. Lo interesante fue que, al final de la conversación, ella le dijo: «Tienes una energía muy tranquila, es agradable hablar con alguien que no está apresurado ni preocupado». En ese momento, Martín comprendió lo que realmente estaba sucediendo. No se trataba de lo que había perdido, ni de lo que ya no podía hacer. Se trataba de lo que había ganado, la sabiduría, la serenidad, la presencia. Todo eso, sin esfuerzo, era lo que lo hacía atractivo, lo que lo hacía valioso a los ojos de los demás. Este tipo de interacción cotidiana, este tipo de reconocimiento, es lo que ocurre cuando un hombre abraza su madurez y se da cuenta de que la atracción no está en lo que tiene o en lo que ya no puede hacer, sino en lo que es. La verdadera atracción se basa en una energía que solo los hombres que han vivido lo suficiente pueden proyectar. Es una energía que no tiene prisa, que no busca validación externa, sino que se reconoce a sí misma. Y ese es el tipo de atractivo que las mujeres jóvenes, aunque inconscientemente, perciben. Es una presencia que no necesita ser forzada, porque fluye naturalmente de un hombre que ha aceptado su verdadera esencia. Lo que Martín aprendió es que la atracción madura no está en los estándares de la juventud, sino en cómo un hombre se siente consigo mismo, cómo se presenta al mundo. La forma en que te ves, lo que proyectas, es lo que realmente determina la forma en que las personas, especialmente las mujeres, te perciben. Ya no se trata de competir con la juventud, sino de aceptar lo que eres ahora, lo que has ganado a lo largo de los años, y caminar por el mundo con esa seguridad tranquila. Este cambio de perspectiva no solo afectó cómo los demás lo veían, sino cómo él se veía a sí mismo. Al comenzar a aceptar su madurez y a ver sus experiencias como algo valioso, Martín dejó de vivir a la sombra de lo que pensaba que había perdido y comenzó a vivir plenamente en lo que había ganado. Y es en ese momento, cuando dejamos de compararnos con lo que ya no somos, cuando comenzamos a aceptar nuestra verdadera esencia, que realmente comenzamos a brillar. A pesar de la claridad de lo que hemos hablado, de las evidencias que se han ido acumulando a lo largo de la conversación, existe una barrera invisible que muchos hombres, especialmente los mayores, deben atravesar: la resistencia interna. Es el proceso de aceptación personal, ese obstáculo que se forma cuando nos enfrentamos a la disonancia entre lo que nos gustaría creer sobre nosotros mismos y lo que realmente somos. Es la batalla interna entre lo que el mundo espera de nosotros y lo que estamos dispuestos a aceptar de nosotros mismos. La resistencia interna se manifiesta de diferentes formas. Para algunos hombres es una lucha constante con el ego, una negación de lo que se ha perdido con el tiempo. Para otros es el miedo a perder relevancia, a sentirse invisibles en un mundo que glorifica la juventud. A pesar de que los cambios en nuestra forma de ver la vida son inminentes, esa resistencia sigue siendo fuerte. La idea de que la juventud es la única fuente de valor y atracción sigue teniendo un peso cultural significativo, y es difícil deshacerse de esa creencia, incluso cuando sabemos que es una falacia. Martín, al igual que muchos hombres de su edad, pasó por esta resistencia. Durante un tiempo, se resistió a la idea de que su madurez tenía valor. Se resistió a aceptar que lo que le hacía atractivo no era la juventud, sino la experiencia que había acumulado.
Durante semanas luchó contra esa creencia que había sido grabada en su mente durante años. A pesar de la evidencia en sus interacciones cotidianas, a pesar de las miradas que recibía, algo dentro de él seguía diciéndole que no era suficiente, que el paso del tiempo lo había dejado atrás. La resistencia interna no se trata solo de resistirse al tiempo, sino de resistirse a nuestra propia evolución. Vivimos en una cultura que nos dice que necesitamos ser más, hacer más, tener más, y lo medimos todo en función de lo que hemos alcanzado físicamente, de nuestra apariencia, de nuestra juventud. Y cuando llega un momento en el que eso comienza a desvanecerse, comenzamos a preguntarnos, ¿quién soy ahora si no soy el joven vigoroso que solía ser? Esta pregunta, aunque legítima, es también un reflejo de la incomodidad que sentimos con el cambio. La resistencia interna nace del miedo a la irrelevancia, a la invisibilidad, a la incapacidad de encontrar una nueva forma de ser valioso en un mundo que constantemente nos recuerda que solo lo joven es atractivo. Martín, durante su proceso, comenzó a notar cómo la resistencia interna se manifestaba en momentos específicos. Había días en los que se sentía increíblemente bien consigo mismo, reconociendo sus fortalezas y disfrutando de su nueva forma de ver la vida. Pero en cuanto algo desencadenaba esa vieja creencia, en cuanto alguien le hacía un comentario sobre su edad, su cuerpo o incluso la energía que ya no parecía tan desbordante como antes, volvía a sentirse inseguro. Esa vieja idea de que el tiempo lo había dejado atrás comenzaba a invadir su mente. En esos momentos Martín comprendió que la resistencia no solo se trataba de su edad, sino de su relación con el tiempo mismo. Había interiorizado tanto la cultura que glorifica la juventud que, aunque quería aceptar su madurez como un activo, no podía dejar de compararse con los más jóvenes. Se encontraba constantemente preguntándose si todavía era relevante, si las mujeres aún lo veían como atractivo, si todavía podía competir con los hombres más jóvenes en el juego de las relaciones y la atracción. Lo más difícil de esta resistencia es que, en muchos casos, no es un enfrentamiento directo con el mundo exterior, sino con nosotros mismos. La verdadera batalla no está en lo que la sociedad espera de nosotros, sino en lo que nosotros mismos creemos que debemos ser. Y el mayor obstáculo para muchos hombres es la creencia de que lo mejor de ellos ya ha quedado atrás. Este sentimiento de pérdida de relevancia puede ser debilitante, especialmente cuando hemos pasado una vida valorando nuestra juventud, nuestras características físicas, nuestras capacidades en términos de lo que el mundo considera valioso. La lucha interna de Martín es la misma que enfrentan muchos hombres al llegar a la madurez. Se trata de una batalla entre el deseo de aceptar la sabiduría ganada a lo largo de los años y el miedo a perder algo que alguna vez fue visto como esencial: la juventud. Y es una batalla que no se puede ganar en un solo día. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, una profunda reflexión sobre lo que significa verdaderamente ser valioso. Este proceso de resistencia interna no es solo personal, también está relacionado con las expectativas sociales y culturales. Vivimos en una sociedad que pone a la juventud en un pedestal, que asocia el valor y la atracción con la apariencia física y con una energía constante. Esto crea una presión adicional para los hombres mayores, quienes no solo deben lidiar con sus propios miedos y dudas, sino también con las expectativas externas que los posicionan como irrelevantes o invisibles cuando cruzan cierta barrera de edad. Este fenómeno es tan arraigado en nuestra cultura que, aunque queramos abrazar nuestra madurez, las señales del mundo exterior nos dicen constantemente que estamos perdiendo algo. La verdadera dificultad radica en cómo nos percibimos a nosotros mismos dentro de este marco cultural. La resistencia interna, entonces, no solo está en la lucha contra el paso del tiempo, sino en la lucha contra lo que la sociedad nos ha enseñado que debemos ser. Y, en muchos casos, lo que nos ha enseñado es que no somos lo suficientemente buenos si no somos jóvenes, si no tenemos ese vigor juvenil, esa energía que parece tan atractiva en la juventud. Es importante entonces dar un paso atrás y reflexionar sobre cómo la resistencia interna está moldeada por esas creencias externas. Martín comenzó a hacer esto. Aunque aún le quedaban momentos de duda, poco a poco comenzó a desmantelar las ideas preconcebidas que la sociedad le había inculcado durante años. Ya no se veía como alguien que había perdido algo, sino como alguien que había ganado algo mucho más valioso: experiencia, sabiduría y, lo más importante,
una aceptación profunda de sí mismo. Aunque la resistencia interna era fuerte, con cada pequeña victoria, Martín fue reconociendo que su valor no dependía de lo que había perdido, sino de lo que había ganado. Y con ese reconocimiento, su poder personal empezó a crecer. A veces, la resistencia interna no desaparece por completo, pero lo que cambia es nuestra capacidad para superarla, para caminar con ella, sin dejar que nos controle. Es en ese proceso, en esa aceptación gradual, que finalmente encontramos la verdadera paz con el paso del tiempo. A medida que Martín avanzaba en su proceso de aceptación, comenzó a darse cuenta de algo crucial. La resistencia interna no era solo un obstáculo que debía vencer, sino una parte natural de la experiencia humana. Nos han enseñado a ver la resistencia como algo negativo, como un enemigo a destruir. Pero en realidad, la resistencia es una señal de que estamos enfrentando algo que es importante para nosotros. Y en lugar de huir de ella, Martín decidió empezar a abrazarla. La resistencia interna, aunque incómoda, podía ser el catalizador de un cambio profundo y transformador si se comprendía y se aceptaba. El paso más importante fue dejar de pelear contra la resistencia. Dejar de ver el miedo, la inseguridad y la duda como enemigos. Martín aprendió que estas emociones, lejos de ser barreras insuperables, eran parte del proceso. No podía simplemente esperar a que desaparecieran por arte de magia. En lugar de intentar eliminar su resistencia, empezó a vivir con ella, a reconocerla como una parte integral de su evolución personal. Cada vez que la duda surgía, en lugar de ignorarla o suprimirla, se tomaba un momento para entender de dónde venía. ¿Por qué se sentía inseguro? ¿Qué parte de su historia personal estaba siendo tocada por esa emoción? Este enfoque, en lugar de frenar su progreso, lo aceleró. Al enfrentar sus miedos, al comprender sus inseguridades, Martín no solo comenzó a superarlos, sino que empezó a transformarlos. Lo que antes veía como un obstáculo, ahora lo veía como un punto de crecimiento. Cada vez que la resistencia interna se manifestaba, podía sentir que su capacidad para manejarla se volvía más fuerte. Se dio cuenta de que la resistencia no era un muro infranqueable, sino una puerta que le permitía descubrir más sobre sí mismo y avanzar hacia una versión más completa de lo que ya era. El concepto de aceptar la resistencia fue liberador para Martín. Antes, la idea de sentirse vulnerable o inseguro le parecía algo negativo, algo que debía evitar a toda costa. Sin embargo, al integrar esa vulnerabilidad y esas inseguridades en su vida, comenzó a percibir una fuerza interior que antes le era desconocida. A medida que se daba permiso para sentir sus miedos y sus dudas sin juzgarse, esa parte de él se empezó a suavizar, y lo que antes lo limitaba comenzó a empoderarlo. La resistencia interna dejó de ser un monstruo temible y pasó a ser un compañero en su viaje. Este proceso de aceptación también significó liberarse de las expectativas ajenas. La presión externa de cumplir con los estándares de juventud y energía no solo venía de la sociedad, sino también de su propio sistema de creencias. Martín entendió que, al igual que el paso del tiempo es algo inevitable, las expectativas que los demás tienen sobre él también son algo que no puede controlar. Lo que sí podía controlar era la forma en que se veía a sí mismo. La aceptación de su madurez no significaba resignación o conformidad. Al contrario, significaba abrazar la versión más auténtica de sí mismo. Decidir que, a pesar de las dudas, los miedos y las inseguridades, él tenía algo único que ofrecer, algo que los más jóvenes aún no habían aprendido a valorar. Martín empezó a notar que su perspectiva interna comenzaba a reflejarse externamente. Aunque la resistencia aún estaba presente en ciertos momentos, su actitud hacia ella había cambiado. Ya no se sentía amenazado por la inseguridad, sino más bien curioso. Cada vez que la duda aparecía, la observaba con interés. En lugar de luchar contra ella, se permitía cuestionarse. ¿Qué está tratando de decirme esta duda? ¿Qué parte de mí está buscando aceptación? ¿Qué necesito aprender de esto? Este enfoque le permitió no solo superar la resistencia, sino también aprovecharla para fortalecer su carácter. En sus interacciones cotidianas, esta nueva perspectiva de aceptación comenzó a dar frutos. La mujer que antes le sonreía con curiosidad, ahora lo miraba con una mirada que iba más allá de la apariencia. La energía que emanaba de Martín ya no estaba centrada en lo que pensaba que debía ser, sino en lo que realmente era.
Y las mujeres, especialmente las más jóvenes, podían sentirlo. Ya no se sentía presionado por encajar en los estándares de belleza o en los ideales de juventud. Ahora caminaba con una confianza que venía de dentro, una confianza que no se forzaba ni se disimulaba, sino que surgía de una aceptación tranquila. Un día, mientras hablaba con una amiga más joven que le pidió consejos sobre un tema personal, Martín se dio cuenta de que su forma de escuchar había cambiado. Ya no sentía la necesidad de dar respuestas rápidas ni de ofrecer soluciones inmediatas. En cambio, se permitió estar presente, escuchando profundamente sin apresurarse a llenar el espacio con palabras. La joven se sorprendió de lo diferente que era la interacción. Le dijo: «Nunca había hablado con alguien de tu edad de esta manera. Tienes una calma que no he encontrado en muchos». En ese momento, Martín comprendió algo fundamental. La verdadera atracción no residía en lo que podía hacer por los demás, sino en lo que podía ser para ellos. La serenidad con la que abordaba las situaciones, el espacio que brindaba para que las personas se sintieran escuchadas y entendidas, era lo que realmente las atraía. Al dejar de resistirse a su madurez, al dejar de lado las inseguridades que la sociedad había sembrado en él, Martín empezó a notar que las mujeres jóvenes y las personas en general no solo lo veían de una manera diferente, sino que lo trataban de manera diferente. Ya no lo veían como un hombre que había quedado atrás, sino como un hombre con algo valioso que ofrecer. La resistencia interna había disminuido, pero no porque hubiera desaparecido, sino porque había dejado de luchar contra ella. Ahora, en lugar de huir de su vulnerabilidad, Martín la abrazaba como una parte natural de su ser. Y en ese proceso de aceptación, encontró una fuerza que no había experimentado antes. Es en este viaje de aceptación donde reside el verdadero poder de un hombre maduro. No se trata de negar lo que ha perdido con el paso del tiempo, sino de aceptar lo que ha ganado. Y esa aceptación, esa paz con lo que es lo que crea una presencia tan poderosa, tan atractiva, que nadie puede ignorarla. La resistencia interna puede ser un desafío, pero cuando aprendemos a navegarla y a abrazarla, se convierte en una herramienta poderosa para la transformación. Y esa transformación, a su vez, nos lleva a una nueva forma de ser, una forma de ser que es más auténtica, más fuerte y, sobre todo, más libre. Hasta ahora, hemos hablado sobre la importancia de aceptar nuestra madurez, de abrazar el paso del tiempo y lo que trae consigo sabiduría, calma y una presencia más poderosa que la juventud misma. Esta transformación interna es esencial para cambiar nuestra percepción de nosotros mismos. Pero, ¿qué ocurre cuando este cambio interno empieza a reflejarse externamente en la forma en que los demás, especialmente las mujeres más jóvenes, nos perciben? Lo que muchas veces no entendemos es que la validación externa juega un papel fundamental en este proceso de aceptación. No solo se trata de lo que sentimos sobre nosotros mismos, sino de cómo las personas, especialmente las mujeres, reaccionan ante nuestra presencia. Esta es la mirada ampliada. El reconocimiento de que, al aceptar nuestra madurez, comenzamos a ser vistos de manera diferente por los demás, incluso por aquellos que antes no nos prestaban atención. Martín, después de varios meses de reflexionar sobre su madurez y abrazar su valor, comenzó a notar algo curioso. Las mujeres jóvenes lo miraban de una manera diferente. Al principio pensaba que eran solo suposiciones, tal vez imaginaciones de alguien que está comenzando a sentirse más seguro. Pero con el tiempo, esas miradas se hicieron más evidentes, más frecuentes. Ya no se trataba solo de sonrisas fugaces o miradas distraídas. Ahora las mujeres lo miraban con una cierta intensidad, una mirada que parecía ir más allá de lo superficial. Y no se trataba solo de la apariencia física, sino de algo mucho más sutil, su presencia. Este fenómeno es algo que muchos hombres mayores no llegan a comprender, ya que están tan atrapados en la idea de que su valor está ligado a lo que físicamente han perdido con la edad que no pueden ver lo que realmente está sucediendo. La sociedad nos ha condicionado a pensar que la juventud es lo único que importa, que si no tenemos la energía desbordante de un joven, si nuestro cuerpo ya no responde como antes, entonces perdemos relevancia. Pero la mirada externa, esa forma en que las mujeres más jóvenes nos perciben, nos dice algo diferente. Las mujeres jóvenes, aunque no siempre de manera consciente, están más inclinadas a reconocer lo que los hombres maduros tienen para ofrecer: estabilidad, serenidad, experiencia.
Este tipo de atracción no tiene que ver con la juventud física, sino con la energía que se proyecta. Y lo que los hombres no entienden es que esta energía, esta presencia tranquila que emana de ellos, es precisamente lo que las mujeres buscan, aunque no lo verbalicen. La forma en que un hombre maduro camina por la vida, cómo enfrenta los desafíos, cómo mantiene la calma, tiene un atractivo inherente que no depende de la juventud. Martín comenzó a entender este concepto cuando una mujer, a la que apenas conocía, se le acercó después de una conferencia en la que él había hablado sobre temas de desarrollo personal y crecimiento. La joven, que estaba en sus 20s, le dijo que le había encantado escuchar sus pensamientos sobre la vida y cómo enfrentarse a los desafíos. Martín, sorprendido por el comentario, no pudo evitar sentirse inseguro al principio. Pensaba que tal vez estaba exagerando, que solo estaba siendo amable. Pero lo que la joven dijo después cambió todo para él. Tu perspectiva tiene una paz que nunca había escuchado antes. A veces, los jóvenes como yo estamos tan atrapados en la búsqueda de respuestas que nos olvidamos de la importancia de la calma. Me inspiras a ver las cosas desde otro ángulo. En ese momento, Martín comprendió lo que realmente estaba sucediendo. La validación externa que recibía no tenía que ver con su apariencia física ni con su juventud. Las mujeres no solo lo veían como un hombre mayor, sino como un hombre que había vivido lo suficiente para tener una perspectiva diferente. Una perspectiva que era profundamente atractiva para ellas. Esto no solo ocurrió una vez, sino que comenzó a suceder en diferentes escenarios. Lo que antes eran interacciones fugaces se convirtieron en momentos de conexión, momentos en los que las mujeres, aunque a veces tímidamente lo buscaban. Ya no se trataba de que Martín tuviera que perseguir la atención, sino de que su presencia, esa presencia tranquila y confiada, era la que atraía a los demás hacia él. Esto es algo que muchos hombres no logran entender. Creen que la atracción está basada únicamente en lo físico, en lo que pueden ofrecer de forma visible. Pero lo que la mirada ampliada muestra es que la verdadera atracción viene de la energía que se proyecta. Un hombre maduro, que ha aprendido a estar en paz consigo mismo y con lo que ha vivido, proyecta una energía que atrae naturalmente. No se trata de hacer esfuerzos para ser visto o reconocido. Se trata de ser auténtico, de ser quien eres, sin pretensiones, sin miedos. Y cuando un hombre llega a ese nivel de autenticidad, su presencia se convierte en algo poderoso, algo que las mujeres, especialmente las más jóvenes, sienten sin siquiera comprender completamente por qué. Es en estos momentos cotidianos en los que nos damos cuenta de que las personas ya no nos ven de la misma manera, cuando entendemos el verdadero poder de la madurez. Este tipo de atracción no es efímera. No depende de las modas ni de los estándares de belleza que la sociedad nos impone. La atracción que viene con la madurez es duradera porque está basada en lo que realmente somos, no en lo que mostramos. Y ese reconocimiento, esa validación externa, es algo que solo los hombres que han vivido y que han abrazado su madurez pueden experimentar. La mirada ampliada es, por lo tanto, el reflejo de todo lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos. Es la forma en que los demás, sin saberlo, perciben esa transformación interna que hemos hecho. Las mujeres jóvenes, aunque a veces no lo expresen de forma clara, son increíblemente perceptivas a estas energías. Están buscando algo más que apariencia, están buscando profundidad, serenidad, sabiduría. Y es cuando un hombre puede ofrecerles eso de manera natural, cuando deja de preocuparse por encajar en los estándares de juventud, cuando se acepta a sí mismo con todas sus imperfecciones y experiencias, que comienza a ser visto de una manera completamente diferente. A medida que Martín continuaba su viaje de autocomprensión, las señales externas se volvían más claras. Ya no se sentía como el hombre que había quedado atrás, sino como el hombre que estaba justo donde necesitaba estar. Lo que él veía como una desventaja, la sociedad veía como una ventaja. La madurez que él había adquirido con los años, la paz que proyectaba y la energía que emanaba, eran ahora su mayor atractivo. Este proceso de validación externa no solo ocurre con mujeres jóvenes, sino con todos a su alrededor. Al abrazar su verdadera esencia, Martín empezó a sentirse más cómodo en su propia piel, y eso cambió la forma en que las personas se relacionaban con él. La energía que ahora proyectaba era una energía que inspiraba respeto, admiración y confianza. Las personas, tanto hombres como mujeres,
Comenzaban a verlo no solo como un hombre mayor, sino como un hombre que había vivido lo suficiente como para ser una fuente de sabiduría, de calma y de seguridad. Mientras Martín continuaba experimentando esta nueva forma de ser reconocido y validado, comenzó a comprender más profundamente cómo la energía interna de un hombre maduro afecta no solo la forma en que lo ven los demás, sino también cómo se relacionan con él. Esta nueva percepción de sí mismo, la que se basa en su sabiduría adquirida, en su madurez emocional y en la calma que ha ganado con los años, comenzó a reflejarse de manera más evidente en su entorno. Las pequeñas interacciones cotidianas, aquellas que antes pasaban desapercibidas, ahora tomaban una nueva dimensión. Un día, mientras esperaba para entrar a una reunión de trabajo, una joven colega que había estado observando sus interacciones con otros miembros del equipo se le acercó. Con una sonrisa le dijo: «Martín, he notado que cuando hablas, la gente te escucha. Hay una calma en tu voz que realmente hace que todos se concentren. No es común encontrar esa presencia, sobre todo en un ambiente tan acelerado». Martín, al principio, pensó que estaba exagerando, pero lo que esa joven le estaba diciendo no era un cumplido superficial, era un reconocimiento genuino, una validación externa de algo que él había cultivado con el tiempo. Su presencia tranquila, su capacidad de estar completamente presente en cualquier situación. Esto fue un punto de inflexión para Martín. Comenzó a ver la forma en que su energía madura no solo influenciaba sus relaciones con las mujeres jóvenes, sino también con su entorno profesional, con sus amigos y con su familia. La serenidad con la que se enfrentaba a los desafíos, la capacidad de escuchar y entender sin apresurarse a dar respuestas, lo convertía en un pilar dentro de su comunidad. Su presencia, lejos de ser algo limitado por su edad, era ahora un atributo que lo hacía más valioso. Esta validación externa le mostró que no solo las mujeres jóvenes se sentían atraídas por él, sino que las personas en general comenzaban a ver en él algo que antes había pasado desapercibido. Una presencia sólida y confiable, algo que no se puede replicar ni con la juventud ni con la apariencia. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Martín se encontró con un viejo amigo que no veía desde hacía años. A medida que conversaban, su amigo le dijo: «Martín, no sé qué has hecho, pero hay algo diferente en ti. No es solo la forma en que te ves, es cómo te sientes. Estás más centrado, más tranquilo. Hay una energía en ti que antes no estaba allí». Para Martín, este comentario fue el reflejo de todo lo que había estado sintiendo, pero que todavía no comprendía por completo. La validación que ahora recibía no era superficial ni efímera. No dependía de su aspecto físico ni de su energía juvenil, sino de algo mucho más profundo y duradero, su autenticidad. Las personas comenzaban a verlo no solo por lo que había sido, sino por lo que era ahora. Su presencia se había transformado. Ya no se sentía fuera de lugar o ignorado por las mujeres jóvenes o por las personas en general. Ahora entendía que su verdadero atractivo no radicaba en su capacidad para competir con los más jóvenes, sino en su capacidad para ser él mismo, para estar cómodo con su madurez, para ofrecer algo genuino y valioso a quienes lo rodeaban. Esta transformación interna era la que se reflejaba en la forma en que las personas lo trataban. La mirada ampliada, ese reconocimiento externo de su presencia, era la confirmación de que había algo único en él, algo que no tenía que ver con lo superficial, sino con lo profundo. Este tipo de validación no se puede encontrar en las redes sociales ni en los estereotipos de la cultura moderna, donde la juventud y la belleza física son los valores predominantes. La validación que Martín ahora experimentaba venía de un lugar más auténtico, más sincero, y de alguna manera esto también lo liberaba. Ya no tenía que buscar aprobación de fuera, porque su valor ahora estaba completamente integrado en su forma de ser. Cada vez más, Martín comenzaba a comprender que la validación externa no era algo que se tuviera que buscar o desear desesperadamente. Lo que las personas veían en él no era el resultado de su esfuerzo por encajar en un molde, sino el reflejo natural de lo que había logrado ser con el tiempo. La forma en que las mujeres jóvenes lo miraban, cómo se sentían atraídas por su energía madura, era solo una manifestación de esta transformación interna. Este proceso también lo llevó a cuestionar la manera en que la sociedad, en su obsesión con la juventud, había establecido parámetros de valor que eran completamente distorsionados. En su entorno, en su vida cotidiana, las personas que realmente importaban comenzaron a ver lo que él ya había descubierto.
que el verdadero poder de un hombre no está en lo que ha perdido, sino en lo que ha ganado con el tiempo. Las mujeres ya no se fijaban únicamente en su físico, ni en su capacidad para impresionar con una energía vibrante, sino en la forma en que se movía por el mundo, en la calma que proyectaba y en la experiencia que irradiaba. Martín también comenzó a notar cómo otros hombres, especialmente los más jóvenes, lo miraban con respeto. Ya no era solo una figura que se desvanecía en la multitud. Ahora se convirtió en un modelo a seguir, alguien con quien podían compartir sus dudas, sus preguntas y sus inseguridades. La transformación de Martín no solo afectaba su vida amorosa, sino su vida profesional y social. Había algo en él, algo que no podía ser descrito con palabras, pero que todos podían sentir, una presencia confiada y serena que no se veía, pero que se experimentaba profundamente. Es en este proceso de validación externa donde muchos hombres comienzan a comprender la verdadera fuente de su atractivo. Cuando un hombre se acepta y se abraza a sí mismo, cuando deja de luchar contra lo que no puede cambiar y comienza a apreciar lo que ha ganado, comienza a proyectar una energía que es completamente irresistible. La validación externa, entonces, se convierte en una confirmación de algo que ya está presente dentro de él, y cuando eso sucede, el mundo empieza a verlo de manera diferente. Ya no es invisible, ya no es irrelevante. Es un hombre maduro, con una presencia única, una presencia que, aunque no todos puedan explicar, todos pueden sentir. Ahora que Martín había comenzado a aceptar su madurez y su poder personal, su vida comenzó a cambiar de una manera que nunca había imaginado. Las interacciones cotidianas se convirtieron en una constante validación de su presencia, una validación que no dependía de su apariencia, sino de su energía y autenticidad. Lo que antes era una lucha por ser visto, ahora era una constante manifestación de respeto y admiración. En ese momento Martín comprendió que la verdadera validación no viene de lo que los demás piensan, sino de cómo te percibes a ti mismo. La mirada ampliada, ese reconocimiento por parte de los demás, era solo el reflejo de la transformación interna que había logrado. Si esto resuena contigo, si has vivido algo similar o estás pasando por este proceso de transformación, apóyalo con un me gusta y comparte tu experiencia. Vamos a seguir explorando juntos cómo encontrar nuestra verdadera fuerza. Ahora que hemos recorrido el camino hacia la aceptación de nuestra madurez y hemos visto cómo la energía de un hombre maduro cambia la forma en que se relaciona con el mundo, es el momento de centrarnos en la acción. ¿Cómo podemos comenzar a integrar todo lo que hemos aprendido en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos empezar a caminar por el mundo con esa nueva presencia, esa nueva visión que refleja nuestro verdadero valor? El primer paso para poner en práctica lo que hemos aprendido es la reconexión personal. Esta reconexión no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Es una práctica diaria, un compromiso contigo mismo para abrazar tu madurez, tus logros y tus lecciones. La clave está en dejar de luchar contra lo que has perdido y empezar a enfocarte en lo que has ganado. Cada línea de expresión, cada cana, cada arruga, es un testimonio de lo vivido. Son marcas de sabiduría, de experiencias que te han moldeado y que te han hecho más fuerte. Y al reconocer esto, te das permiso para caminar por el mundo con una nueva energía. Una energía que no depende de la juventud, sino de la autenticidad. El mini plan de reconexión personal que te propongo es simple pero poderoso. El primer paso es comenzar cada día con una afirmación positiva, una que te recuerde tu valor y tu capacidad para generar impacto en el mundo. Esta afirmación no debe ser superficial ni falsa, sino que debe resonar profundamente con lo que eres ahora. Puede ser algo tan sencillo como: hoy voy a abrazar mi madurez. Hoy voy a caminar con la sabiduría que he ganado y la paz que he encontrado. Esta afirmación, aunque breve, establece el tono para tu día. Te ayuda a alinearte con la energía que deseas proyectar. El segundo paso es la práctica de la presencia. Todos sabemos lo fácil que es dejarse arrastrar por las preocupaciones del futuro o los arrepentimientos del pasado. La presencia, sin embargo, es el antídoto a este caos. Cada vez que sientas que tus pensamientos se desvían hacia la ansiedad o la duda, vuelve al presente. Respira profundamente, siente el momento en el que te encuentras. Puede ser mientras tomas un café, mientras paseas por la calle o incluso mientras estás trabajando. La clave es estar completamente presente.
sin distracciones, sin tratar de cambiar lo que está sucediendo. La presencia te conecta con tu poder interno, con la energía que emanas sin esfuerzo. El tercer paso es la práctica de la gratitud. Esta práctica se ha demostrado una y otra vez como un motor poderoso para el bienestar. Al comenzar a apreciar lo que tienes, en lugar de lamentar lo que has perdido, activas una energía positiva en ti. La gratitud no solo te ayuda a ver lo bueno en tu vida, sino que te permite reconocer tu propio valor. Cada día, dedica un momento para reflexionar sobre lo que tienes, sobre lo que has logrado. No importa cuán pequeño te parezca, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Esta simple práctica puede cambiar tu perspectiva de la vida y abrir la puerta a una mayor paz interior. Una vez que comiences a integrar estos 3 pasos en tu rutina diaria, empezarás a notar una diferencia significativa en la forma en que te sientes. La energía que proyectas será diferente, más segura y más auténtica. No tendrás que esforzarte por llamar la atención, ni por encajar en una imagen preconcebida. Simplemente serás tú mismo, con todo lo que eso implica. Una persona madura, sabia, en paz consigo misma. Ahora bien, la segunda parte de este proceso implica dar un paso atrás y reflexionar sobre el impacto colectivo de esta transformación. ¿Cómo cambiaría el mundo si más hombres comenzaran a abrazar su madurez, si empezaran a vivir con esta nueva energía y presencia? ¿Cómo sería la sociedad si todos comenzáramos a valorar lo que hemos ganado con el tiempo, en lugar de luchar contra el envejecimiento y la juventud? Imagina por un momento un mundo donde los hombres, en lugar de sentirse invisibles o irrelevantes al llegar a cierta edad, comenzaran a ver su madurez como un activo invaluable. Un mundo donde cada hombre se sintiera seguro de su valor y proyectara una energía tranquila y poderosa. La sociedad cambiaría. Las relaciones se volverían más profundas, basadas en la autenticidad y el respeto, no en las expectativas superficiales de lo que se supone que deberíamos ser. La sabiduría de los hombres maduros podría ser utilizada para guiar a las generaciones más jóvenes, no solo en términos de conocimiento práctico, sino en términos de sabiduría emocional y espiritual. Sería un mundo más equilibrado, donde la juventud y la madurez no se ven como opuestas, sino como complementarias. Este cambio también afectaría nuestras relaciones personales. Las mujeres, especialmente las más jóvenes, comenzarán a ver a los hombres maduros no solo como figuras del pasado, sino como individuos profundamente atractivos por lo que son, seres humanos completos que han aprendido a vivir con sabiduría y autenticidad. En lugar de competir con los jóvenes por atención o validación, los hombres maduros podrían brindar a las mujeres una presencia cálida, calmada y llena de seguridad, que es más duradera y atractiva que cualquier energía juvenil efímera. En nuestras relaciones familiares, el impacto también sería profundo. Los hombres maduros serían vistos no solo como figuras autoritarias, sino como sabias, generadoras de calma y estabilidad. La familia se beneficiaría de la experiencia que un hombre maduro aporta, y no solo como proveedor, sino como guía emocional y espiritual. Este tipo de cambio en nuestra percepción social no solo ayudaría a los hombres mayores a sentirse más valorados, sino que también fortalecería los lazos dentro de las familias, las comunidades y la sociedad en general. Finalmente, el mundo de los negocios y el liderazgo también se beneficiaría de este cambio. Las empresas y organizaciones comenzarían a valorar la experiencia y la sabiduría de los hombres maduros, no solo por su conocimiento, sino por la estabilidad que pueden aportar en tiempos de incertidumbre. Los líderes maduros, lejos de ser desechados por la juventud y la innovación, serían los que guiarían con calma, perspectiva y prudencia, lo que resulta ser un recurso invaluable en un mundo tan acelerado y lleno de cambios rápidos. Este tipo de reflexión es poderosa porque nos invita a mirar más allá de nuestra experiencia personal y considerar el impacto colectivo de nuestra transformación. Si todos comenzamos a aceptar nuestra madurez, a abrazar nuestra sabiduría y a proyectar una presencia auténtica y serena, no solo nuestras vidas cambiarían, sino que cambiaríamos el mundo en su conjunto. La clave está en entender que, al hacerlo, no solo estamos mejorando nuestra propia vida, sino también contribuyendo a un mundo más equilibrado y más consciente. Este es el desafío que enfrentamos. El verdadero cambio no solo está en la manera en que nos vemos a nosotros mismos, sino en cómo, al abrazar nuestra madurez, podemos influir positivamente en los demás.
La reflexión expansiva es un recordatorio de que el viaje hacia la aceptación de nuestra madurez no solo es personal, sino colectivo. Si podemos cambiar nuestra percepción y empezar a vivir con mayor autenticidad, no solo mejoraremos nuestras propias vidas, sino que inspiraremos a los demás a hacer lo mismo. A lo largo de esta travesía, hemos explorado juntos el poder transformador de la madurez y cómo los hombres, especialmente aquellos que han vivido lo suficiente como para haber acumulado experiencia, sabiduría y serenidad, poseen una fuerza interna única que, a menudo, es invisibilizada en una sociedad que glorifica la juventud. Hemos recorrido el camino de entender que el atractivo verdadero y duradero no se encuentra en lo que hemos perdido, sino en lo que hemos ganado con los años. Esas arrugas, esas canas, esas marcas de vida son los testamentos de un viaje profundamente valioso que otros, especialmente las mujeres jóvenes, perciben de una manera que muchos hombres mayores no pueden ver de inmediato. Sin embargo, al final, este viaje no se trata solo de cómo nos ven los demás, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos. La verdadera transformación que experimenta un hombre maduro ocurre cuando se da cuenta de que la validación externa ya no debe ser su principal fuente de energía. Durante gran parte de nuestras vidas, todos hemos sido condicionados por la sociedad a valorar nuestra apariencia, nuestra vitalidad y nuestra energía en función de los estándares que se nos imponen. Pero cuando un hombre abraza su madurez, deja de verse a través de esos filtros. Comienza a verse a través de su propia mirada, una mirada que reconoce la profundidad, la sabiduría y la autenticidad de lo que es, no de lo que la cultura quiere que sea. Esta visión interna se convierte en la base de todo cambio real. Cuando un hombre se acepta tal y como es, con toda la experiencia que ha vivido, con todas las cicatrices y lecciones que ha acumulado, comienza a caminar por el mundo con una presencia que no se puede pasar por alto. Lo que hemos aprendido y lo que quiero que todos se lleven de esta experiencia es que la madurez no es una carga ni una condena a la irrelevancia. Al contrario, es un regalo, una fuente inagotable de poder personal. Los hombres mayores que han abrazado su madurez no solo se vuelven más atractivos, sino que se vuelven más poderosos. No en la forma en que tradicionalmente pensamos en el poder, sino en una forma mucho más profunda y trascendental. El poder que proviene de ser dueño de uno mismo, de saber quién eres, de tener claridad sobre lo que deseas, de poseer la calma y la confianza que solo los años pueden ofrecer. Este poder no es algo que se pueda fabricar, no es algo que se pueda comprar o lograr a través de artificios, es algo que se gana con cada experiencia vivida, con cada desafío enfrentado y superado, con cada lección aprendida a lo largo de los años. Lo que hemos visto, tanto en Martín como en muchos otros hombres, es que cuando los hombres comienzan a aceptar su madurez, a dejar de luchar contra lo que no pueden cambiar y a abrazar lo que han ganado, todo cambia. Ya no buscan desesperadamente la validación de los demás, ya no se sienten desfasados ni fuera de lugar, ya no se comparan con los más jóvenes ni se ven como una versión reducida de lo que alguna vez fueron. En cambio, se ven a sí mismos como una versión más completa de lo que son. Y esa aceptación, esa paz con su propia historia, es lo que les da una presencia única, algo que solo se puede alcanzar a través del tiempo y la experiencia. Esta transformación no es solo para ellos, no es solo algo personal. El verdadero poder de aceptar nuestra madurez y la sabiduría que viene con ella tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. Al abrazar nuestra madurez, comenzamos a emitir una energía que no solo atrae, sino que inspira. Las mujeres, especialmente las más jóvenes, empiezan a ver en nosotros algo que no encuentran en los hombres más jóvenes: estabilidad, serenidad, sabiduría. Esa es la verdadera atracción que proviene de la madurez. No una atracción superficial basada en lo físico, sino una atracción basada en lo profundo, en lo real, en lo auténtico. El poder de la presencia madura es algo que no se puede copiar, no se puede replicar. Es único, como cada uno de nosotros. Así que, al concluir este viaje juntos, quiero que reflexiones sobre lo que has aprendido. Si eres un hombre mayor, quiero que te mires al espejo y veas algo completamente diferente. Quiero que te veas con ojos nuevos, que te reconozcas no solo por lo que has perdido con el paso del tiempo, sino por lo que has ganado. Cada línea, cada marca, cada cana, son señales de tu historia, de tu viaje,
de todo lo que has superado. Y eso es lo que realmente te hace atractivo, no lo que has perdido, sino lo que has ganado. Y al aceptar eso, al abrazar esa verdad, te conviertes en una presencia que no puede ser ignorada. Ya no eres un hombre invisible, eres un hombre con una historia, con una sabiduría, con una energía que es única. Si eres una mujer joven que está viendo este video, quiero que sepas que, aunque esta charla ha sido dirigida a los hombres, tu percepción también juega un papel crucial. Las mujeres, a menudo más intuitivas en cuanto a la percepción de energía, reconocen esta presencia, aunque no siempre sean conscientes de ello. Las mujeres valoran la madurez y la sabiduría de los hombres porque estas cualidades representan algo que la juventud aún no ha aprendido a valorar en su totalidad: la estabilidad, la serenidad, la profundidad. Estas son las cualidades que realmente hacen que un hombre se convierta en una figura atractiva y poderosa. El verdadero cambio comienza cuando un hombre se da cuenta de que no necesita compararse con los más jóvenes, ni necesita competir por la atención o la validación. Su atractivo, su poder, está en lo que ha vivido, en lo que ha aprendido y en lo que ahora es. Ya no tiene que luchar para ser visto. Su presencia lo hace visible, lo hace valioso, lo hace irreemplazable. Ahora te invito a que tomes esta reflexión y la pongas en práctica. No importa tu edad ni tu situación, lo que importa es que reconozcas el poder que tienes dentro de ti, el poder que proviene de aceptar tu historia, de abrazar lo que eres. Este es el poder de la madurez, un poder que no se apaga con el tiempo, sino que se intensifica, se profundiza y se convierte en una energía que atrae, que inspira y que cambia el mundo a su alrededor. Si este mensaje resonó contigo, si te has sentido inspirado por lo que hemos hablado hoy, te invito a que lo compartas. Si eres un hombre mayor, comparte este mensaje con otros hombres que tal vez aún no han entendido su verdadero valor. Si eres una mujer, comparte esta reflexión con otros para que juntos podamos empezar a cambiar la forma en que vemos la madurez. Porque el verdadero cambio comienza cuando cada uno de nosotros se da cuenta del poder que tiene, y al hacerlo comienza a transformar no solo su propia vida, sino también el mundo a su alrededor. Y si te gustaría recibir un saludo especial en el próximo video, comenta abajo con la palabra madurez para ser parte de esta comunidad de cambio y crecimiento.